Hey chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Aquí de Authentic Gamers al habla. Y bueno, yo soy Anticasius. Y bueno, ay, qué mago. Perdón por haber cortado el último día. Es que tenía una cosa que hacer, como visteis. Pero bueno, hoy vamos a seguir también solos. Esto es de Authentic Gamers, por favor. No sé qué están haciendo, pero mejor para mí. Me preparo mejor para el ring, para el ring, para el ring. Hoy intentaré sí que de verdad lo estreno en la casa, pero una cosa muy importante. Los episodios van a durar menos, la verdad, porque no sé, cuesta bastante, como acabamos de empezar y eso, pues van a durar unos 10 minutos aproximadamente, ¿vale? Así que bueno, vamos a seguir jugando. A ver, yo aquí cogiendo madera como un poseso. Y venga, seguimos, vamos. Va con mucho lag, pero... Ah, pero por cierto, el sonido le he bajado al 1 ya que veí que molestaba bastante. Y a ver, algo más. ¿Dónde está juicio de vídeo? La tengo en corta, es decir, no la puedo bajar más porque si no se vería fatal. Vamos a buscar el sitio para nuestra casa. Nuestra casa. Qué bien suena, ¿eh? Nuestra casa. Nuestra casa. Yo creo que esta esplanada es bastante buena para hacer nuestra casa. Sí, sí. Bueno, no es que sea muy esplanada, pero bueno. Algo es algo. No nos podemos quejar. Así que vamos, corre pequeña langosta. Venga, vamos a ver. Tengo de todo ahora que me fijo el otro día. Me mola, me mola. Aquí para hacer un huertecito estaría bien. A ver, no es por nada, pero para empezar, no es que me gusta mucho este sitio, pero tengo que hacer la casa. Le he dicho a esto que iba a hacer la casa, así que tengo que hacer la maldita casa. La tengo que hacer. A ver, mira, ese explanada me mola, aunque no está cargando, pero bueno, me mola. Uf, uf, vaya leche. ¿Eh? Ah, vale, no me, parecía que no me dejaba, que no me dejaba, vaya. A ver, vamos a quitar esto. Y aquí una casita y me mola. Lejos de todo, alejado. Ah, no, es broma. A ver si por aquí arriba me encuentro así la explanada. ¿Sabéis cómo es? Una explanada gigantesca. Arenita, un laguito. Esto me empieza a molar más. Porque tienes que estar pegando brincos ahí como... yo qué sé qué. No encuentro casa. Es lo más penoso que podía suceder en Minecraft, no encontrar casa. A ver, vamos a ver. Mm, mm, mm. Cogí arena, sí cogí mucha arena para los cristales, pero vamos, no me está sirviendo de nada porque no estoy haciendo casa, no tengo horno. En principio, una chapuza. Pero bueno, todo empieza con chapuzas, ¿no? Yo creo que me la voy a hacer ahí, me da igual. Está decidido. Está decidido, una casita humilde para empezar. No, demasiado pequeña. Dios, yo creo que donde antes. Si quiero hacer algo, pues pongo tierra y ala. Eso es lo que Dios quiera. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Por esta zona, en lo alto, no, es que, tío, no encuentro un sitio mínimamente bueno. Se me da una rabia, macho. A ver, otro sitio, venga. Aquí que se carguen un creeper. Un maldito creeper. Ah, bueno, dijimos que íbamos a hacer un bucaque al ninja creeper, ¿no? Pero bueno, estoy solo, así que no sería ya un bucaque. Ah, la guapata. Por aquí, dime que por aquí sí. Me cago en la renderización corta. No sé, en el desierto. No, hubiera acabado antes. Yo no puedo correr ni nada. A ver, vamos a comer. Vale, vamos a inflarnos apoyos. Apoyos. Está volviendo a hacerte nada. Temo es que no tengo lana para hacerme una cama. Y manteniendo el frío. Empiezan a salir arqueros. ¡Hop! Salió. Hola, choque, mata. No, no te creo, tío, no te creo. ¿Que me mate un arquero? ¿No?
No te creo. Corre, 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 corre. O sea, corre. Pero define la palabra corre, es decir, corre sumamente. Uf, a punto de la muerte. Tenemos piedras y teníamos muchas piedras de hornos. ¿Dónde hornos? Podría haberme asado la comida, ahora no tengo nada de comer. Lo que es nada. Ah, bueno, puedo tirar pollitos, pero no prefería. Pues esto no es muy refugio, de momento. Pues no podía hacer caso, se ha hecho de noche. A ver qué me hace en la noche. La noche se quedan 5 minutos y el episodio va a ser un poco penoso. Pero bueno, yo creo que al final me va a dar tiempo, por lo menos hacer la casa seguro. Mientras picamos a ver si encontramos algo. Carbón. Oh, la primera vez que encuentro un mineral creo que en esta serie. Sí, porque el otro creo que era charcoal del episodio anterior, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, vamos, carbón. Carboncito, carboncito. Y es que lo malo es que no me recupero la vida. Eso es lo peor. Que no me recupero la maldita vida. Tengo que haberme dejado algún pollo, tío. A ver, vamos, Anticasius. Pica por aquí un poco también. Pero peligrillo de partida. Un poco de hierro, vamos. Me daba vida. Me daba vida. Sobre todo contra el ring. Ah, por cierto. Hemos decidido contra quién será el ring ya. Y va a ser Morens contra mí. Sí, Morens, no lo conocéis todavía. Chico muy majo. Pero bueno, va a ser una batalla épica. Yo creo que va a ser muy, pero que muy épica. Así que no la perdáis en el episodio 10. De momento es el 2 este. Pero bueno, tranquilos que ya no grabaré más solos para presentaros a los demás. Que ya dentro de poco vamos a grabar. Y bueno, ya estoy enrollándome. Pica, 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 pica. ¿Una dungeon? Oh, Dios mío, no, no es una dungeon. Donde yo estaba antes, ahí, Mangurrian. Mangurrian. Más carbonzuelo. Y vamos a coger roca por allá. Ahí está. ¿Queda mucho para esa galería? Vale, sí, bastante. Pues no sé qué hacer, no puedo recuperar la vida para salir. Bueno, por hacer, podría ir cocinando el cristal. Y hacerme otro horno en mi mesa de crafteo. Bueno, por hacer algo sí que podría hacer, la verdad. Vale, si los hornos mal colocados, no pasa nada. Carbón que hemos encontrado, unos cuantos. Con unos cuantos aquí. Con otros cuantos de carbón aquí. Y también con otros tantos. Venga, vamos, vamos. Vamos. A ver, algo más. Otro pico, yo creo. Otro pico de piedra porque este se me va a acabar en nada. Es que ese nada voy a hacer y se va a romper. Atentos, atentos a las palabras sabias, de Anticasius. Y se rompió. Ay, Dios mío. Para que luego digan que no. ¿Aquí donde estaba antes? ¿No? Ah, vale, sí, es el megacírculo que he hecho antes. Que he intentado como que no se viera, pero bueno. Vamos a seguir picando hacia abajo. Otra vez. Ahora, vamos. Tudum, tudum. Tarabam. Ahora entre una super dungeon hay tipo. Ja, ja, hi, hi. Ja, ja, hi, hi. Ah, es mala olla. Es una música tenebrosa y buena, ¿eh? Pero no encuentro nada, nada, nada.
Yo creo que ya es de día. Bueno, en realidad no lo creo, pero ojalá, sería guay. Está amaneciendo, ¿no? Sería un puntazo. Un arquero. Un arquero, un arquero. No me molan los amigos arqueros. Pues a ver. Vamos a ver. 20. De momento. Bueno, vamos a seguir picando. Aunque se me acabe el hambre, como se me acabe el hambre. Vamos. Pobres perritos chiquirinos. Si no encuentro comida. Otra tortita por aquí. Algo más, venga. Vamos a hacer así una zona expandida como tipo nivel 2 de la supermina. La voy a dejar más abandonada que abandonada la mina cuando me haga la casa, pero bueno. Pero la casa, vamos, la voy a hacer tipo así normalita y rapidita porque no me da mucho tiempo voy a hacerlo. Así que vamos, pica. Vamos a expandirlo un pelín para acá, así. Por si encontramos algo que no sea carbón, por favor, algo. Me ponen nerviosos los corazones tiritando ahí. La mina picando, en la mina picando, en la mina picando. Bueno, carbón tampoco es que sea mucho, pero bueno. Nos conformamos con poco. Ya que todo el carbón que teníamos no lo habíamos gastado, nos conformamos con poco. Vamos, pica. Ya está, tío, nada más salir. La primera plana que vea que ocupe las dimensiones que yo quiero a la casa, la dejo. Me da igual el desniveles, me da igual todo. Hala, ya está. Vamos. Era por aquí. Y ya nos vamos. Ya está todo. Está todo. Con los dos hornos, venga. Vámonos. Desperdiciando calor, somos malotes. A ver. Venga, por favor, dime que ya es de día. Que está amaneciendo. Bien, está amaneciendo en Minecraft. Un zombie. El señor zombie. ¿Zombie? ¿Te quemas o no? ¿O qué haces? Hola. Se me ha puesto repetito a la cara. Ah, no. No me mates, por favor, señor zombie. Bueno, rotten flesh. Ostras. No me hagas que me va a meter un flesh. Vale, ha desaparecido en la nada. Tengo miedo. ¿Está haciendo de día? Es que a ver, aunque sea solo para ver si es de día o no. Vamos a darle a... Aquí. No, eso... Vamos a dejar en normal de momento. Cobarde. A ver, en normal vamos a dejarla. Solo para ver ahora si es de día, de noche o qué es. Porque... Vale, es de día. Es de día en Minecraft. Lo vamos a dejar así normal, yo creo. Vámonos. Hasta luego, Vilma. Adiós, Bobby. A ver. Comida, por favor, necesitamos comida. Me llaman el tío del hacha. A ver, comida. Lo primero es comida, porque no queremos morir. En el desierto va a haber comida, sí. Ahora mismo voy para allá. Pollos. Eso vais a ser mi salvación. Los pollos son unos cracks. Aunque el primer episodio maté unos cuantos, pero son unos cracks. Vale, demasiado lag. No, pesado que no es normal. Deja el normal quieto, Anticasius.
Ahora es cuando cogemos nuestros super hornos, los ponemos así, tal que así, con un poco de esto, y nos cocinamos los dos pollos. Mientras tanto vamos a por la jauría de pollos que hay aquí, que vamos. Te dije que aquí me iba a hacer la casa, ¿no? Pues ala, aquí nos la hacemos. Ahí en medio. Así, tal cual. No, hombre, tal cual no. Llame maniático, pero es que... ¡Ah! No me gusta la casa entre dos pilares. La verdad, no me gusta. Venga, vamos a investigar un poco recto y si no... Pues ala, nos vamos. Por favor, comida, gracias. Cocinar, sí. Oh, qué rico, me la merecía. Tanto esfuerzo. Oh. Y venga, por favor. Bueno, yo te dejo ahí, señor horno. Yo voy a construir mi casa. Aquí mismo. Pim pam, ya me he decidido. Y esos bloques en el aire, pero... Bueno, creo que tiene espalda anticásica, pero bueno, aquí la tienes. Voy a quitar esto, voy a poner la estructura de la casa. No tenemos ovejas todavía. Poco desastre, la verdad, que no se miren las ovejas, pero bueno. Venga, ya está. Hala. Y necesitamos la ristra de madera, así que vamos a hacer muchísima madera. Yo creo que así de momento está bien. Vale, nos la hacemos de ancho o de largo. Yo creo que de largo y luego ya hacemos operación quitar, rellenar, como son muchos. No pasará nada, digo yo. Es que ala, vamos a empezar. Cuando termine de la estructura ya, saco por el diseño. Ponte el hacha porque la tienes, bien. Va a ser una estructura muy simple, la típica casa. Bueno, señor pollo, no me estorbes. Algo como así. Y a ver, algo más. Tenemos 42 de cristal, no creo que veis. Pero bueno. A ver, más tardío imposible, yo creo. Venga, va, más tardío que la picha de un novio. Digo, bueno, no pasa nada. Nadie ha escuchado eso. Se olvidará con el paso del tiempo. Joder, parece que le estoy haciendo la granja a los pollos en vez de una casa, porque Dios mío. Ahí yo creo que va bien, de altura. Oh, lo clavé. No, no lo clavé. ¿Ves? Y ya se me acaba la madera, por eso decía que necesitaba muchísima madera. Esto me da para cerrar esto. Cogemos los siguientes 54. Ya, correr. Vamos. Creo que es así la altura. Uno más. Ahora sí. Estamos, esto lo está yendo más largo de lo que yo quería, pero vamos a tener casa. Tras 2 episodios muy duros, vamos a tener casa. No sé lo que es. Oye, ¿estoy escuchando un zombie o es mi imaginación? ¿Y una araña? A ver, vamos a acercar el techo y cortamos, chicos. Así. Me da igual. Luego tal que así. Y luego así. Y luego tal que... Tal que no, tío, tal que. Qué raro suena eso, tal que. Tal... Bueno, yo y mis divagaciones.
bueno, nuestra casa está en proyecto, chicos. Yo creo que así merece la pena darle a like al episodio, suscribiros para más vídeos, like favoritos y nos vemos en la próxima. Adiós, adiós chicos, ya me pillaré algún skin algún día. Adiós.